Hola, muy buenas noches para todos ustedes. Sean bienvenidos a este nuevo directo en Mentes Positivas. Espero que estén muy bien, que hayan tenido un bonito fin de semana, que estén juiciosos y juiciosas haciendo el reto de 21 días de sanación que les estoy compartiendo en Instagram. Ahorita les cuento de qué se trata y les hago la invitación. Bueno, hace rato pero rato no nos veíamos por acá un domingo. Tiempo sin que yo me apareciera por aquí un domingo a hablar con ustedes. Pero el tema de hoy lo vale. ¿Se acuerdan que cuando nos vimos esta semana yo les dije que teníamos pendientes empezar a hablar de la ley del espejo? Esta ley del espejo es muy importante conocerla, aplicarla y tenerla presente en nuestro proceso de sanación. Les dije que para hacer esto íbamos a estar hablando de algunos libros, ¿cierto? Les hice como unos recomendados, así como muy superficialmente. Hoy vengo, paso por aquí, a que hablemos un poquito sobre eso, sobre la ley del espejo. Nos vamos a volver a ver mañana tempranito. Ahorita les hago una invitación para un podcast que voy a estar compartiendo, bueno, un en vivo que voy a estar haciendo mañana y una sanación de lealtades familiares que voy a estar compartiendo en el canal de mi esposo, La Ventana de tu Alma. Pero de este tema que vamos a hablar hoy es de la ley del espejo, lo que los demás me dicen de mí, lo que los demás, lo que el exterior refleja de mí. Para hacer esto lo vamos a hacer desde tres puntos de vista. Uno, punto de vista de Hermes me tocó anotar el nombre, el apellido porque se me olvida. Trismegisto, vamos a hablar desde la perspectiva de Deepak Chopra y también lo vamos a hacer desde la perspectiva de un libro que vamos a empezar a analizar a partir de mañana, que se llama 50 cápsulas de amor propio de Sara Espejo. Un libro, este libro de 50 cápsulas de amor propio, es un libro al que sí le vamos a dar una semanita, porque lo vamos a analizar toda esta semana. ¿Por qué? Porque, como les decía al inicio, en Instagram, en mi página de Instagram, estoy compartiendo un reto completamente gratuito, todos pueden participar, un reto de 21 días de sanación y reconexión con el amor propio. Es una afirmación que se trabaja y una tarea, que es una tarea para que hagan todos los días. Se regalan 10 minuticos al día y hacen su reto. Entonces, vayan, síganme por allá, que todos los días a las 2 de la tarde, hora Colombia, posteo la información del reto, posteo la tarea del día y cada 7 días, o sea, por durante 3 semanas, cuando se cumplen siete días del día 7 del reto, mejor dicho, les comparto una visualización para hacer sanación de todo lo que trabajamos en la semana. Está muy chévere, vayan, no se lo pierdan. Y este libro del que les hablaba hace un momentico, las 50 cápsulas de amor propio, nos van a ayudar muchísimo en ese proceso de sanación del amor propio. Este es un mes que yo quiero dedicar a eso. Quiero que sea un mes que dediquemos a sanar y a hablar del amor propio. Porque cuando inicié este año con ustedes acá en el canal, yo les decía que uno de los, digamos, requisitos, no le digamos requisitos, pero uno de los pasos fundamentales para nosotros trabajar nuestra sanación es el amor propio, porque si yo me amo en la medida en la que yo me ame, en esa medida me coloco como prioridad, me escucho, me autoanalizo, me autoobservo, me trato con respeto, me trato con amor y voy a entender y voy a reforzar la idea de que yo merezco estar bien, yo merezco ser feliz, yo merezco sanar mis heridas emocionales. Entonces el tema del amor propio es un tema que es un tema tan extenso, así como la sanación. Obviamente tenemos otros libros de los que vamos a estar hablando. Hay un libro muy chévere que vamos a estar analizando que habla de cómo reparar las heridas emocionales. Ese también lo vamos a analizar. Esta semana ya les conté cuál analizamos a partir de mañana. Creo que la otra semana vamos con el otro libro. Nos vemos mañana otra vez y mañana les voy a contar porque este mes de marzo les voy a estar compartiendo 4 talleres de sanación. Como saben, aparte del contenido que les comparto aquí y en mis otras redes sociales, yo también comparto talleres de sanación. Allí, esos talleres los hago en un modelo terapéutico, círculos cerrados, con muy pocas personas, donde desde ejercicios prácticos trabajamos la sanación de varios temas. Este mes voy a estarles compartiendo el 9 y 10, un taller de constelaciones. El 22 hay un taller muy bonito que mañana les cuento. Ese es un taller de un solo día donde vamos a estar trabajando con la energía y la compañía del arcángel Chamuel para
reconectarnos con el amor propio y ese taller es un cierre como de todo el reto de 21 días que les estoy compartiendo en Instagram. También para el 23 y 24 tengo una actividad, si es una actividad exclusivamente para mujeres, que es sanación de la niña interior y la herida materna y vamos a estar compartiendo un círculo de mujeres. Digo vamos porque ese taller lo voy a hacer con una colega y terapeuta muy querida que después les voy a presentar y a final de mes 30 y 31 voy a compartir un taller de sanación del niño interior. Así que ahí les cuento, en la pestañita de comunidad está como la información de los talleres y está el WhatsApp para las personas que les interesen, con muchísimo gusto, por ahí les doy la información. No siendo más, después de esta intro tan larga, yo siempre hago intros así de medio video, vamos a empezar a hablar de la ley del espejo. Imaginémonos por un momento que cada persona, imagínate en este momento, que cada persona, situación o evento en tu vida es como un espejo colocado delante de ti. Este espejo no refleja tu apariencia física, sino que refleja tus pensamientos, emociones y vibración energética. Imaginémonos por un momento que todas las personas que se cruzan en nuestra vida y en nuestro camino son espejos, pero esos espejos no reflejan nuestra apariencia física, sino que reflejan mis emociones, mis pensamientos, mis creencias y mi vibración energética. No voy a ahondar mucho en energía porque eso es un tema que casi no tocamos acá, más adelante de pronto lo toquemos, pero ¿por qué es importante que toquemos este tema? Cuando nosotros estamos hablando de la sanación de heridas emocionales, sea con nuestro padre, sea con nuestra madre, sea con nuestras parejas, sea con nuestros hijos o con nuestros amigos, muchísimas veces nos encontramos diciendo, por aquí veo un comentario que me ayuda a hablar de eso. Me dice, ¿qué pasa si yo estoy en una relación con un narcisista? ¿Qué tiene que ver con las relaciones con un narcisista? Bueno, ¿qué es lo que el narcisista? Hay algo que nos dice Lois Hay, que nosotros vamos a permitir una escala, en la escala de maltrato, vamos a permitir un límite que no sea superior al límite en el que nosotros mismos nos maltratamos. Si yo estoy diciendo que todas las personas que están afuera, y ahorita les voy a dar algunos pasos, algunas recomendaciones para que ustedes trabajen y apliquen esta ley del espejo, porque no es solamente tener el conocimiento. Una de mis maestras dice que el conocimiento sin experiencia es nada. Yo puedo tener todas las herramientas y esto es algo que pasa muchísimo cuando nosotros estamos en un proceso de sanación. Nos llenamos de herramientas. Voy a esta terapia, voy a este curso, voy a este taller. Tengo muchas herramientas, pero las herramientas por sí solas, muchos de ustedes me han escrito, muchos de ustedes me han acompañado en talleres y cursos, muchos de ustedes he tenido la oportunidad de acompañarlos en terapia y me dicen, es que yo hago esto y no pasa nada. Bueno, ¿qué es lo que la situación me viene a mostrar de mí? ¿Qué es lo que la persona me viene a mostrar de mí? Y claro, cuando pasa esto, lo primero que nosotros hacemos es que, ¡ah! No, no yo no soy como el otro, yo no soy como esa persona, es que esa persona me trató muy mal, yo no me trato así, es que esa persona me hizo mucho daño, es que mi mamá me hizo mucho daño, es que mi papá, es que mi pareja. Y esto es algo que lo hablábamos en la sanación con mamá, de que observáramos que primero fuéramos conscientes de que mi madre vive dentro de mí. Me guste o no me guste, soy un 50% de ella y soy un 50% de mi padre. Y que entre más yo rechace a esa madre, más se va a manifestar en mi persona lo que no me gusta de ella. Y esa persona cambiémosle el título y la cara, mamá, papá, pareja, hermanos, hijos, y hagan toda la burbuja de todas las personas y de todo lo que les molesta a su alrededor. Cuando nosotros hablamos de esta ley del espejo, yo les dije que lo íbamos a ver desde tres perspectivas. La primera perspectiva es la perspectiva de Hermes Trismegisto. Ahí me disculpan si me enredo un poquito al decir el nombre, pero como que se me enreda la lengua, entonces lo anoté por aquí para tenerlo presente. Según la perspectiva de Hermes, él nos decía que nuestras realidades internas, es decir, nuestros pensamientos, emociones, creencias y deseos, se proyectan hacia el exterior.
moldeando nuestras experiencias y relaciones con el mundo físico. Cuando nosotros estamos hablando desde la perspectiva de Hermes, estamos hablando de una ley y esta ley es la ley de correspondencia, como es adentro, es como es afuera es adentro, como es arriba es abajo, que todo lo que hay afuera me está hablando de algo que está dentro de mí. Él nos dice en esta perspectiva del corpus hermeticum que nosotros, el macrocosmos, que es lo que hay afuera, es una representación del microcosmos que somos cada uno de nosotros como individuo. Hay algunas leyes espirituales y una de esas leyes nos habla de que todos nosotros somos uno, ¿cierto? Esa es una de las primeras leyes. Si todos somos uno, lo que está afuera, lo que me molesta de afuera, también vive en mí. Y aquí es donde sale el amiguito del que tanto hablamos, el ego. No, ¿cómo lo que si a mí me disgusta la violencia, yo no soy una persona violenta? Si a mí me disgusta la mentira, pero yo no soy una persona mentirosa. Aquí es donde yo me pregunto y aquí es donde les invito a que se pregunten. Si no vive en mí, ¿por qué me molesta? ¿Molestándome lo voy a cambiar? ¿Molestándome voy a hacer que las personas y el mundo sea diferente? ¿O qué es lo que está hablando allí? Mi ego. Mi ego falsa personalidad que me dice, los de afuera están mal y yo estoy bien. Si a mí no me molesta, si yo no soy así, lo que debería pasar, lo ideal entre comillas, porque lo ideal para mí, Daniela, puede que no sea lo ideal para ti que estás detrás de la cámara, puede ser decir, no, es que yo no soy así, me molesta porque me molestan las injusticias. ¿En qué momento de mi vida he sido injusto con los demás? ¿Quién ha sido injusto conmigo y yo soy injusto conmigo mismo? Esa ley del espejo nos habla de que lo que a mí me molesta, lo que me sucede afuera, me está hablando de algo que de alguna manera habita en mí y que muchísimas veces nos molesta y decimos, yo no soy así, yo no me comporto de esa manera, me molesta porque me parece que el mundo debería de ser diferente. ¿Desde dónde? Cuando nosotros hablamos de esta ley del espejo, estamos diciendo que todo lo que experimentamos en nuestra vida diaria es un reflejo de lo que llevas dentro. Todo lo que experimentas en tu vida diaria es un reflejo de lo que llevas dentro. No me voy a ir muy lejos porque son temas que todavía no he tratado con ustedes acá y que soy consciente que nosotros vamos por una línea, ¿cómo se los digo? Creo que se los dije en el video que les compartí hace un mes del primer paso para sanar, de qué hacía cuando ya reconocía mis heridas. Y yo siempre se los digo, yo trato de ser con ustedes como muy suave porque entiendo que obviamente estoy en una red social donde puedo llegar a muchas personas y hay que ser cauteloso, ¿cierto? Hay que ser cauteloso. Pero yo les hablaba en eso, y lo voy a decir, digamos, de la manera más suavecita que se pueda, que una de esas representaciones son las personas que están afuera y me hacen daño. Y yo sigo permitiendo que me hagan daño. Suena fuerte, ¿cierto? Yo lo estoy permitiendo. Yo tomo la elección. No digo la decisión. Uno de mis maestros dice que uno no debería de tomar decisiones, uno debería de tomar elecciones, porque cuando uno toma elecciones, uno no se castiga tan duro. No es lo mismo decir yo tomé la decisión a yo lo elegí. Entonces, muchos en los comentarios me decían, es que cómo sano con mi mamá si ella no quiere cambiar, cómo sano si mi pareja es así, qué hago si mis hijos me tratan de esta manera, ¿qué hago si mi pareja me maltrata, mi pareja me es infiel, mi mamá me hace esto, mi papá hace esto? Y uno les dice, pon límites, empieza a colocar límites. No, pero ¿cómo? Si mi mamá se enoja y de pronto ya no lo va a entender, entonces, si tú no te respetas, ¿por qué el que está afuera te va a respetar? Ley de correspondencia. Como es adentro, es afuera. Como es afuera, es adentro. Es que afuera no me aman, yo me amo. Es que afuera no me respetan. Y coloquen afuera las figuras que ustedes quieran. Yo no soy quien para colocarles nombre y cara a esas figuras. Es que mi mamá, mi pareja, mi trabajo no me respetan. Yo me respeto. Yo estoy esperando que el de afuera cambie. Pero venga, ¿y si el de afuera yo dejo de verlo como el enemigo, como el verdugo? Y yo empiezo a decir, ¿qué me estás mostrando? ¿Qué me estás reflejando de mí que yo no estoy trabajando? Cambia la dinámica, ¿cierto? Porque ya no estoy juzgando,
porque ya no estoy echando culpas, porque como se los decía hace un momento, se los decía en el último directo, una de las cosas más difíciles, y lo digo acá desde un punto de vista propio, es dejar el victimismo. Es que yo soy la víctima del mundo, de mi mamá, de mi familia, de todo el mundo. ¿Qué pasa si yo asumo la responsabilidad y digo, sí, yo no tengo la responsabilidad por el lugar, yo no tengo la culpa del lugar donde nací, ni de la familia que me tocó? No tengo la culpa. Obviamente yo sé que me van a decir, es que hay plan álmico, pero eso es otro cuento y eso no lo estamos hablando acá, ¿cierto? Eso es otra historia, eso es otro sitio donde en el momento no hemos llegado, en algún momento llegaremos o tal vez no llegaremos, pues aquí juntos. Pero los recursos, lo que yo haga con esa información que recibí de allá, venga, eso sí es mi culpa. Eso yo sí soy culpable de eso. Suena fuerte, ¿cierto? Es que yo no tengo la culpa de nada, pero es que me maltrataron allá y me están maltratando acá. Allá no lo pude cambiar, pero aquí sí lo puedo cambiar y no asumo la responsabilidad de cambiarlo. Estoy esperando que afuera cambien. Y si a partir de hoy empezamos a tomar conciencia de que el mundo exterior es un reflejo de lo que habita dentro de mí, que lo que hay afuera es porque está dentro de mí. Fuerte, ¿cierto? Pero es que el cambio no es fácil. Se los dije hace un mes y cuando hice ese directo con ustedes, yo terminé el directo y yo dije, ay, ¿qué hice? ¿Será que sí les debía haber dicho eso? ¿Será que sí debía hablar de ese tema? Y yo dije, sí, porque muchos de ustedes llevan muchos años conmigo. Muchos de ustedes llevan 4 años en este canal, algunos me acompañan desde hace 2, 3 años y uno va reconociendo, llegan personas nuevas y eso siempre lo he dicho, eso es una bendición. Eso es una bendición que se sigan sumando personas nuevas acá, mentes positivas. Y entonces, no solo desde los libros, porque claro, yo analizo libros con ustedes, yo les recomiendo libros, así fue como empezó Mentes Positivas, ¿no? Empezamos leyendo, empezamos hablando de libros y miren dónde nos ha traído la vida, Dios, el universo, el destino y los ángeles, donde terminamos y lo que nos falta, ¿no? Pero en todo ese orden de ideas, yo no quiero decirles, permítanme por acá, yo no quiero mentirles. Hay algo, hay otro concepto, estamos todavía hablando de la ley del espejo, hay otro concepto, hay algo que hace poco aprendí de una de mis maestras. Y ella decía, uno tiene que tener coherencia espiritual. Uno tiene que tener coherencia espiritual. Yo no puedo venir a hablarles a ustedes de abundancia si yo soy una persona que vibro en escasez y que vivo en escasez. Yo no puedo venir a decirles que la sanación es fácil cuando mi proceso de sanación me he dado cuenta a través de mi proceso personal, de mi proceso formativo y profesional, que no es fácil, que no es tomarte este vasito de té de manzanilla y sales saltando en una pata diciendo, me sané, todo está bien y todo está perfecto. No. Entonces, en esa coherencia espiritual y en esa coherencia que yo vengo desde el corazón a compartir con ustedes en este canal y que les agradezco que se queden, que lo escuchen y que lo comenten y que siempre se los he dicho, lo aprendí con un libro de la maestra Connie Méndez, lo que yo estoy escuchando que me hace ruido y que no va conmigo, yo no lo peleo, yo me salgo y veo otra cosa, porque digo, eso no es para mí. Y después encontraré algo que sí sea para mí, ¿cierto que sí? En esa coherencia yo no les puedo decir, sigan echando culpas afuera, sigan, vayan, vayan, es que su mamá, no, es que su mamá cómo hizo eso, es que su papá cómo hizo eso. No, ya, ya, yo asumo la responsabilidad. Y si los empiezo a ver como un espejo, y si empiezo a ver a esa pareja que no me da amor, a esa pareja que me es infiel, a esa pareja que me maltrata, a esa pareja que me humilla, si empiezo a ver a mi mamá ya como un espejo, el de afuera me hace más de lo que yo me hago a mí mismo, es que me humilla y me maltrata. ¿Cómo es tu diálogo interior? Por eso yo les insistía con el diálogo interior. Por eso antes de llegar a este tema, yo dije, les voy a compartir un reto de amor propio para que sea como los pañitos de agua tibia, porque yo sé que este tema uno lo raspa, uno le toca el ego. Y nosotros vamos a hablar del ego. Ustedes no crean que yo, ustedes me conocen, los que ya me conocen y los que no, ahí me van a ir conociendo. Tranquilos que yo muy transparente. Yo les voy hablando de temas, yo les voy diciendo, y vamos a hablar de esto, y vamos a hablar de aquello. Y resulto como 5 meses después hablando del tema, pero es porque yo voy preparando el terreno.
A mí me gusta, yo tengo plantas, cuido mi jardín cuando tengo el espacio y entiendo que uno tiene que ir abonando la tierra, uno tiene que ir haciendo como ablandando el terreno para cuando lleguemos al tema no sea así como ¡pum! El batacazo, como decimos acá en Colombia, el golpe como que, ¿qué me pasó? Pero hay temas que nosotros necesitamos confrontarnos. Para sanar tenemos que confrontarnos, tenemos que, como dice uno de mis maestros, desestructurar todo lo que yo soy, toda esa falsa personalidad, todo lo que yo creo que soy, pero no soy. Y en ese todo que yo creo que soy y no soy, que yo sé que suena como un trabalenguas, me vengo a dar cuenta cuán perdido, cuán perdida he estado. Y por eso quise aparecer acá. Nosotros no nos vemos hace mucho tiempo los domingos, porque yo generalmente los domingos les comparto podcast o estoy en un taller. Generalmente yo hasta ahora estoy terminando un taller, entonces por eso no me veo con ustedes. Pero ese fin de semana fue un fin de semana de descanso, no tengo taller, ya a partir de la otra semana tengo talleres todos los fines de semana. Y yo dije, venga, este tema lo voy a hablar hoy, no lo voy a hablar el lunes, lo voy a hablar el domingo y no lo voy a hacer a las 2 de la tarde que podía ni a las 5. Lo voy a hacer a las 9 de la noche. Acá en Colombia son las 9 de la noche. Para que se vayan a dormir los que me acompañen hoy, los que vean el video con esa información. Para que mañana, cuando se levanten, digan, venga, ¿qué tal si yo hago mi reto personal y empiezo a verlo de afuera como un reflejo de lo que hay en mi interior? El que es que el mundo está muy peligroso y me da mucho miedo. ¿Qué tal si es que yo estoy lleno de miedos? Si estoy llena de miedos y no enfrento esos miedos. Continuando con la ley del espejo, cuando nosotros enfrentamos desafíos o conflictos, ¿qué pasa si en lugar de buscar la solución o la culpa afuera, yo empiezo a mirar hacia adentro y a preguntarme, ¿qué parte de mí está siendo reflejada aquí? ¿Qué pasa si yo a partir de este momento, como un regalo que me hago a mí porque me lo merezco, cada vez que se me presente un desafío, un conflicto, un problema, en lugar de yo estar buscando a quién echarle culpa o esperando que otro solucione, yo empiezo a preguntarme, ¿qué parte de mí se está reflejando en esta situación? ¿Qué parte de mí, qué me puede estar reflejando una pareja infiel? Que es algo que pasa muchísimo y que me cuentan muchísimo y que atiendo muchísimas personas y me encuentro muchísimo en los talleres. ¿Qué pasa si yo tengo una pareja infiel? ¿Yo me soy fiel a mí misma? ¿Me soy fiel a mí mismo? ¿Qué pasa si mi mamá me maltrata y me falta el respeto así yo tenga la edad que tenga? ¿Yo me maltrato? ¿Yo me falto al respeto? ¿Y si los de afuera me están mostrando lo que yo tengo que trabajar en mí? Esta ley del espejo yo siempre se las he explicado cuando les hablo del espejo, vivir con un espejo al frente y lo peligroso que es en ocasiones es, les he dicho que es peligroso cuando yo utilizo el espejo para mirar hacia atrás, cuando ando mirando hacia atrás. ¿Qué pasó allá? ¿Qué pasó cuando tenía 10 años? ¿Qué pasó cuando tenía 20? ¿Cuando tenía 14? ¿Cuando tenía 15? ¿Qué pasa si yo empiezo a ver a los demás como ese espejo que me refleja lo que yo no he trabajado o lo que yo no he sanado? Ahorita vamos a hablar de qué es lo que nos pueden reflejar las personas de afuera. Si de pronto los que están acá en vivo conmigo tienen alguna duda del tema que estamos hablando, así como ahorita una compañera, que no veo por aquí el nombre ya, me dejó un comentario preguntándome algo, pueden irme escribiendo acá en el chat. ¿Listo? Pueden irme escribiendo acá en el chat, que ahorita apenas finalice el tema, les respondo las dudas que tengan. ¿Listo? De este modo, entonces, ¿qué pasa con la ley del espejo? Esta ley actúa como un recordatorio constante de que el cambio externo comienza con el cambio interno, que para transformar mi realidad primero debo mirar hacia adentro y alinear mi ser con las verdades y principios que deseamos ver reflejados en nuestro entorno. ¿Cómo así? Esta parte, yo aquí tengo, ustedes saben que a mí me encanta tener libreticas. Aquí tengo bien subrayado mi guión y esa parte la subrayé. La ley del espejo actúa como un recordatorio de que el cambio externo comienza con un cambio interno y que entonces para transformar mi realidad, si mi realidad no me gusta, me tengo que adaptar, me tengo que acostumbrar. No. ¿Por qué? ¿Según quién? Que lo que tengo que hacer para transformar mi realidad es primero mirar hacia adentro
centrarme en mí y alinear mi ser con los valores y principios que deseo ver reflejados en mi entorno. Yo siempre les decía, les contaba como una frase de un rapero que a mí me gustaba mucho, que a mí me gusta mucho, que decía que no hay revolución sin evolución de conciencia, ¿cierto? Afuera, lo que hay afuera no va a cambiar. Yo no puedo cambiar el mundo. Sí, ¿cuántos billones de personas hay en el mundo? ¿Yo puedo cambiar eso? No. ¿Cuál es el mundo que yo puedo cambiar? El mío. ¿Qué pasa? Y esto, miren que yo les cuento a ustedes acá todo. Hace unas semanas tuve la oportunidad de dictar un taller muy bonito y ese taller me dejó una enseñanza. Todos los talleres, todo lo que yo comparto me deja una enseñanza. Los talleres me dejan muchas enseñanzas. Ese taller me dejó una enseñanza y cuando estaba escribiendo el guión de hoy, yo dije, sí, ya lo entiendo, ahora lo veo. Gracias. Gracias porque de pronto en ese momento lo vi como que, y aquí como que ya lo terminé de entender. Muchísimas veces nosotros nos quejamos de las personas de afuera, de mis compañeros de trabajo, del comportamiento de mis hijos, del lugar donde vivo, del lugar donde estoy y digo, es que las personas se comportan así, es que las personas son así, es que las personas son oscuras, son mentirosas, son densas y a mí me gustaría que fueran diferente. ¿Y qué pasa si yo les digo que los demás no van a cambiar, como se los he dicho con su madre y con su padre? ¿Qué pasa si yo les digo que el único poder que ustedes tienen de cambiar es a ustedes mismos y que ustedes están desperdiciando ese poder? ¿Quieren cambiar la forma en la que los demás los tratan? Cambien la forma en la que ustedes se tratan. ¿Quieren cambiar la forma en la que es el mundo? Cambien su mundo interior. Ustedes no pueden cambiar al montón de personas que somos en todo el mundo, pero sí pueden cambiar su propio mundo, ustedes. ¿Qué pasa si yo dejo de esperar que el mundo viva en paz y yo empiezo a vivir en paz y empiezo a compartir esa paz alrededor? Y mi alrededor puede ser el trabajo, las 5 personas con las que trabajo, las 20, 100 o 200 personas. ¿Qué tal si mi mundo puede ser mi pareja y mis hijos, o solo mis hijos, o mi mamá y mi papá? ¿Qué pasa si yo entiendo que si yo quiero que afuera esté bien, yo tengo que estar bien? Porque si yo no estoy bien, lo de afuera nunca lo va a estar para mí. ¿Qué pasa si en lugar de yo estarme quejando porque el mundo es un lugar oscuro, denso, injusto, caótico, violento, yo empiezo a trabajar en mí y a convertirme en luz? ¿Qué pasa si yo empiezo a compartir mi luz con el mundo? Siendo consciente de que el mundo no son los millones de personas que lo habitamos, sino que mi mundo es el lugar en el donde yo estoy, las personas que están a mi alrededor. ¿Qué pasa si yo dejo de quejarme y empiezo a cambiar y a actuar, a transformarme? No le digamos cambio, ¿no? Porque un cambio es de un estado a otro, pasar de un estado a otro. Transformémonos como se transforma una mariposa, una oruga en mariposa. ¿Qué pasa si yo empiezo a transformarme en mi mejor versión? ¿Qué pasa si hoy yo me permito en este momento cerrar los ojos? Hay una canción, yo soy malísimo para el inglés. A mí se me dan otras cosas, pero a mí no se me da el inglés. Ya lo intenté estudiar como 3 veces y yo dije: esto no es para mí. No me gusta, no me fluye y yo no me esfuerzo a hacer lo que a mí no me gusta". Hay una canción que creo que se llama Over the Rainbow, que es de un señor que tocaba el ukelele, que era como gordito, y esa canción habla de que hay un lugar detrás del arco iris donde todos los sueños se hacen realidad. Y esa es una reflexión con la que yo estaba terminando hace días un taller. Y yo les decía, y ustedes que están acá hagan el ejercicio. Ustedes ya conocen mi voz, ¿cierto? Cierren los ojos, háganle. En ese momento, los 170 que están acá conmigo, cierren los ojos. Sin miedo, cierren los ojos. Los veo. No los veo, pero los imagino. Cierren los ojos. Y yo cierro los ojos con ustedes. En ese momento visualicen su mejor versión. Si existe un lugar donde todo es posible, un lugar donde todos los sueños se hacen realidad, ahí, con sus ojitos cerrados, visualicen su mejor versión. ¿Cómo sería esa versión perfecta de ustedes? Permítanse visualizarlo, no imaginarlo,
visualizarlo, porque visualizarlo lo trae. ¿Cómo sería esa mejor versión de ustedes? ¿Una versión feliz? ¿Una versión plena? ¿Una versión sana? Si existe un lugar donde todo es posible, ¿por qué no se permiten en este momento visualizar la mejor versión de ustedes? Quédense con los ojos cerrados y visualicen esa imagen. Siéntanla. ¿Les da emoción? Miren las características y cómo se sienten ustedes. Es diferente, ¿cierto? Y si algo les dijera que es posible, que esa mejor versión sí está al alcance de la mano y que ustedes la pueden traer de allí, de esa visualización, que la pueden traer al momento presente, a este momento de su vida, que la pueden materializar. ¿Cómo? El cómo, ¿no? Trabajen en ustedes. Dejen de esperar que lo de afuera cambie, que el gobierno cambie, que el mundo cambie. ¿Qué pasa si ustedes empiezan a partir de hoy? Porque uno dice, no, pues mañana, lunes, comienzo, nuevo amanecer. No, hoy, porque es que hoy estamos vivos. Mañana, quién sabe. Esa es la única verdad, es una de las verdades absolutas. Uno va a morir. Mañana, yo espero vivir otros 70 años, pero si no vivo otros 70 años, pues estoy en paz con eso, esto era lo que me tocaba. Pero a partir de este momento, empiezo a sintonizarme con esa versión de mí que quiero ser y venga, que voy a empezar a hacer por mí para llegar a esa versión. ¿Cuál es ese cambio esa transformación, perdón, que voy a llevar a cabo en mí, perdón, para llegar allá? Porque yo me lo merezco, eso es lo primero. Y yo sé que aquí no estamos hablando de manifestación. En algún momento, eso fue un canal de metafísica, ¿no? Porque yo aquí he compartido de todo. A mí, estoy que vuelvo otra vez a los audiolibros de metafísica. A mí me llaman, yo los leo, yo los procuro practicarlo en mi vida y ser muy consciente. Pero yo creo que en algún momento vuelvo con ustedes, permítanme, yo tomo que es que ahorita me comí algo súper livianito, me comí una hamburguesa antes de empezar, tengo la garganta seca. Entonces, algo muy importante a la hora de yo empezar a transformarme, empezar esa transformación es entender que me lo merezco. Yo me lo merezco. Ustedes se merecen esa mejor versión que vieron con los ojos cerrados, que visualizaron, no imaginaron, visualizarlo. Porque cuando yo lo visualizo, estoy diciendo que es posible. Cuando yo lo imagino, yo me puedo imaginar en este momento un burro con alas, cabeza de tortuga y no sé, patas de conejo. Es bonito, ¿no? Yo me lo estoy imaginando, ¿no? Cuando yo lo visualizo, yo empiezo a crearlo. Más adelante vamos a hablar de otros temas que todavía no hablamos, pero ustedes van entendiendo. Nosotros tenemos un poder increíble en la vida. Tomemos y asumamos ese poder. ¿Cuál es uno de esos poderes? Porque tenemos muchos. El poder de transformar nuestra realidad modificando nuestro estado de conciencia y percepción. Yo puedo modificar mi realidad, puedo transformar mi realidad cuando yo modifico mi estado de conciencia y mi percepción. Yo les decía a ustedes hace meses, y creo que eso fue hace como más de 6 meses, que yo les decía que después de una clase había aprendido algo que yo decía, ¿por qué no lo escuché antes? Cuando nosotros hablábamos de las creencias limitantes, y yo les hago mucho esa invitación a que ustedes evalúen cuáles son esas creencias limitantes que tienen hoy, ustedes se preguntaran, ¿según quién? ¿Es que esto es malo? ¿Según quién? ¿Es que yo no sirvo para esto? ¿Según quién? ¿Es que yo ya estoy muy vieja para esto? ¿Según quién? ¿Es que yo no puedo? ¿Según quién? Yo empecé a aplicar eso en mi vida y créanme que yo he tumbado un montón de barreras, he derribado un montón de límites que yo me colocaba. Yo a veces digo, no, es que yo no sé hacer eso, yo no sirvo para eso. Y llega a mi cabecita la voz y me dice, ¿según quién? Y me quedo unos segundos y digo, ¿según quién? ¡Fun! Ya sé, es que lo escuché de mi mamá, es que lo escuché alguna vez de uno de mis hermanos, es que lo escuché alguna vez de un jefe, es que lo escuché de un compañero de trabajo, es que lo escuché de un amigo. Ah, no, venga, esa creencia no es mía, yo sí puedo.
¿Qué pasa si ustedes, y los invito a que hagan eso, a que hagan ese ejercicio, el ejercicio que hicimos ahorita, y que esa imagen de su yo perfecto, de su yo sano, de su yo pleno, la traigan y empiecen a decirlo? ¿Cómo la voy a construir? ¿Cómo me voy a convertir en eso? Si existe un lugar donde todo es posible y donde todo se puede lograr, ¿qué voy a hacer para llegar allá? ¿Qué voy a hacer para traer, mejor dicho así, para traerlo aquí a mi realidad? Cambiar mi percepción y mi conciencia, evaluar mi nivel de conciencia. ¿En qué nivel de conciencia estoy? ¿En una conciencia de miedo, de limitaciones, de victimismo, de dolor? La percepción que tengo del mundo es que es un lugar amenazante, hostil, peligroso, traicionero, donde los sueños no se cumplen, donde uno sobrevive y no tiene derecho a ser feliz y no tiene derecho a estar pleno y no tiene derecho a sanar. Alguien dejaba un comentario hoy, yo leo todos los comentarios que ustedes me dejan. Ustedes creen que no porque no les respondo, pero a veces porque es el tiempo de sentarme a responder, pero yo todos los días reviso los comentarios. Cuando tengo el tiempo los respondo. Y alguien decía, no, pues para sanarnos, cuando hablamos de las creencias que impedían sanar a mamá, para sanarnos, pues no tengamos hijos y ya, y así se corta tanto dolor. Ay, ojalá fuera tan fácil. En serio, ojalá fuera tan fácil como uno irse, internarse en el bosque y me iluminé. Claro. Allá, ¿dónde está allá lo que me reta? ¿Dónde está allá lo que me molesta? Así cualquiera. Así cualquiera. ¿Cómo voy a entender yo a mi mamá si yo no soy mamá? Ay, no, me sano, no tengo hijos. ¿Es una elección que yo tomo o simplemente es desde el miedo? ¡Ah! Una conciencia de miedo. Entonces no tengo hijos, no concreto un proyecto, no llego a donde quiero llegar en la vida, no materializo mis sueños, nunca soy exitosa o exitoso, pero si simplemente no estoy teniendo hijos para cortar este linaje de dolor. ¿Cómo se corta un linaje de dolor? Cuando me canso. ¿Se acuerdan que yo les dije que hay muchos caminos, pero que hay dos caminos? Sigo sanando, yo Daniela Giraldo lo veo así. Sigo sanando, sigo revolcando en la arena así. Es que mi mamá, es que mi papá, es que mi abuela, es que me hizo esto, ta, 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 ta. Y después, o está el otro camino que digo, me cansé. Muchos de ustedes me han acompañado y aquí veo varios, muchos, que me han acompañado en talleres de sanación. Por ejemplo, aquí veo a María. Ah, María, ahorita te mando el archivo, ¿vale? No os preocupéis. He visto, muchos de ustedes me han acompañado en talleres de sanación, ¿cierto? Y muchos de ustedes han escuchado muchos de los podcasts, audiolibros que yo comparto por aquí. Entonces uno hace un corte de lealtades, ¿cierto? Vámonos a este ejemplo, que esa semana lo escuchaba en una clase y yo decía, sí, mira, a mí me pasa. Yo hago un corte de lealtades, ¿cierto? Voy desde las constelaciones, corto lealtades con mi clan, corto lealtades con mi abuela, con mi linaje materno, mi linaje paterno, entiendo y corto las lealtades y digo, ay, pero es que a mí me empieza a pasarlo, me sigue pasando lo mismo, pero si yo fui corte lealtades, ¿será que tengo que ir a cortar más? No, allá tú ya hiciste lo que tenías que hacer, ¿qué estás haciendo en el presente? Estás tomando las mismas decisiones. Si yo tomo los mismos, ¿cómo voy a esperar yo resultados diferentes si sigo haciendo lo mismo? Eso es algo que leí hace poco cuando les compartí el libro de hábitos atómicos. Queremos resultados diferentes haciendo lo mismo. Pues, ¿cómo me voy a sanar si sigo tomando las mismas decisiones que me enfermaron? Y aquí estoy hablando de un estado de salud. ¿Cómo voy a estar pleno si sigo en el mismo ambiente y tomando las mismas decisiones que me quitaron la armonía? ¿Cómo me voy a sentir exitoso si sigo tomando las mismas decisiones y sigo haciendo lo mismo que me mantiene estancado? ¿Qué estoy haciendo yo en este momento de mi vida para corregir lo que voy y hago en terapia, lo que voy y hago en constelación, lo que voy y hago en sanación de niño interior, lo que voy y hago en limpieza de útero, lo que voy y hago en registros akáshicos, Reiki, biodescodificación y todas las terapias habidas y por haber? ¿Qué estoy haciendo aquí en este momento de mi vida para cambiar lo que me molesta de afuera? Siendo consciente a partir de este momento. Acuérdense, estamos hablando de un nivel de conciencia. ¿Qué pasa si yo empiezo a cambiar mi nivel de conciencia?
empiezo a cambiar las decisiones, las elecciones que tomo. ¿Qué pasa si yo empiezo a cambiar mi percepción del mundo? Si dejo de estar viendo todo como bueno y malo, bueno para mí, malo para el otro, según quién es malo, según quién es bueno. ¿Qué pasa si yo dejo de juzgar el que piensa, vive o actúa diferente a como en mi sistema de creencias me dijeron que estaba bien? ¿Qué pasa si yo digo, lo que está haciendo el otro me molesta? ¿Por qué me molesta? Venga, si eso no habita en mí, ¿por qué me molesta? No me debería importar, cada quien es libre de hacer lo que se le dé la gana. Yo coloco mis límites y aquí no pasas, ya. Y si pasas, tomo decisiones. ¿Cuáles pueden ser las decisiones? ¿Me defiendo o corro? Una de las dos. Yo miro a ver qué hago, pero yo qué hago martirizándome con la vida del otro. Y somos expertos arreglándole la vida al otro. Es que vea lo que hizo, es que yo no haría eso, pues no lo haga usted, déjelo que lo haga. ¿Qué pasa si yo cambio ese nivel de conciencia y dejo de ser el juez del mundo y dejo de juzgarme a mí? Porque el que es juez del mundo se juzga horrible a sí mismo y empiezo a decir, todo es como tiene que ser. Ya, ¿qué es lo que puedo cambiar? A mí, yo no puedo cambiar lo que hay afuera. Qué triste, ¿cierto? No me cambio yo. Y al cambiarme yo, cambio mi mundo. La forma en la que me relaciono con los demás, la forma en la que trato a los demás, la forma en la que los demás me tratan. Voy a empezar a dar lo que deseo recibir, pero es que vamos y exigimos. Es que me ama, usted me tiene que amar. ¿Me tiene? ¿Según quién? Si no me ama, pues yo me amo. Y acá es donde resumo mucho lo que yo les digo a ustedes de maternarse, porque muchas veces les digo, hay que maternarse. Venga, pero si yo no tengo una figura de mamá, y lo voy a decir por mí, acá lo estoy diciendo por mí, Daniela, yo no soy mamá, yo no tengo hijos todavía. Yo amo a mi mamá, la honro, la adoro, pero pues mi mamá no fue el modelo de lo que a mí me dijeron que era una mamá, ¿no? Porque también yo les compartí una información sobre los arquetipos y quería que la escucharan para que entendieran que nosotros tenemos un arquetipo de lo que es una mamá perfecta, de lo que es un papá perfecto. Y si no alcanza ese arquetipo, yo lo juzgo y yo lo señalo. No, era lo que había, no hay más. Es que mi mamá nunca me abrazó, pues ya no me abrazó, ¿qué más? Es que mi papá nunca me felicitó, ya no hay más. Es que tengo un arquetipo de que es un papá, tengo un arquetipo de que es una mamá, ya era lo que había. ¿Qué voy a hacer con eso? Me sigo dando látigo. Entonces yo no me abrazo, yo no me felicito, porque es que como mi mamá no me abrazó, entonces yo no me abrazo. Como mi mamá no me dijo que yo era valioso, valiosa e importante, yo me trato como si fuera un trapo de cocina. Como mi papá nunca me dijo que yo servía para algo y me felicitó, entonces yo me desvalorizo todo el tiempo y se vuelve, vivimos en un ciclo de maltrato, así. Y todo el mundo tiene la culpa. Todo el mundo, mi mamá, mi papá, el mundo, el gobierno, la religión, metemos hasta el pobre Dios que nada tiene que ver ahí, metemos a todo el mundo en esa ola y pobrecito yo aquí metido en esa cosa que tengo alrededor, en ese remolino alrededor. ¿Qué pasa si yo salgo y digo ya? Yo no puedo cambiar nada de eso, no puedo cambiar a nadie. Me voy a cambiar yo, me voy a transformar yo. Que es que las personas me molestan las personas mentirosas. Bueno, primero voy a ser honesto conmigo mismo, porque yo puedo ser muy sincero con las personas de afuera, pero ¿qué tantas mentiras me digo a mí mismo? Que es que no me gustan las personas infieles. Primero voy a ser fiel conmigo mismo. Y si yo soy fiel a lo que yo soy y a lo que yo merezco, a mí no se me va a acercar un infiel, porque yo voy a tener mis límites muy claros. ¿Qué estoy haciendo? Que atraigo infieles. ¿Se acuerdan lo que les decía aquí al inicio? Todos son un espejo que refleja mis creencias y mi vibración energética. Nos guste o no nos guste, lo creamos o no lo creamos, nosotros somos energía. No lo creo, excelente. ¿Para qué lo vas a creer si no te llama la atención? Lo creo, excelente. Empiezo a ser consecuente con eso. Recuerden, lo dice el maestro Ramta, conocimiento sin experiencia no sirve para nada. La ley del espejo es un llamado a la introspección y a la autoobservación. Nos insta a reconocer que lo que percibimos en el exterior es a menudo un reflejo de nuestro estado interno. Si nosotros encontramos armonía, belleza y amor en el mundo exterior,
Esto es un indicativo de que esos valores residen y florecen dentro de nosotros. Pero si yo afuera me enfrento a conflictos, desafíos, discordias y chismes, traiciones, mentiras, eso me invita a reflexionar sobre cómo estos aspectos podrían estar arraigados en nuestras propias percepciones internas, creencias limitantes y heridas no sanadas. Aquí llegamos al punto. Lo que hay afuera me está mostrando mis creencias limitantes, mis percepciones internas y mis heridas no sanadas. Por eso me relaciono con personas que me tratan igual o peor de lo que me trataba mi mamá o mi papá. Por eso me relaciono con personas que me maltratan o se aprovechan de mi buena fe, como lo hacía mi mamá y mi papá. Por eso en mi trabajo se aprovechan de mí, porque el de afuera me está mostrando la herida que yo no he sanado. Y hasta que yo no sane la herida, la vida, Dios y el universo y la energía superior me va a seguir colocando frente a mí las mismas situaciones con caras diferentes. ¿Cuántos de ustedes no han visto a su mamá con una cara diferente? Alguien que los trata igual que los trataba su mamá, que los trataba su papá, pero ahora con una cara y un nombre diferente. ¿Por qué? Porque lo que tú no aprendes, la vida te lo vuelve a colocar al frente, porque todo lo que tú resistas, persiste. Entre más te resistas a algo, más la vida, Dios, el universo, la energía superior, lo va a seguir colocando frente a ti. ¿Qué vas a hacer con eso? Huir, victimizarte o asumir la responsabilidad y decir, ahora lo veo, ahora lo veo, ahora lo entiendo. Y a partir de este momento lo transformo. Venga, me voy a sentar. ¿Yo por qué dejo que las personas me traten mal? ¿Yo qué pienso sobre mí? ¿Yo me merezco que me traten mal? Seguramente te vas a responder que no. Entonces, ¿por qué no te alejas de esas personas? Es que me duele, es que el apego, claro, yo eso lo entiendo. Yo no voy a ser acá tan insensible y tan desconectada de la realidad de decir, ay, no, es que el desapego es súper fácil. No, porque a la mayoría no nos enseñaron a vivir desde el desapego. Desde que lo que me hace daño yo lo dejo a un lado, porque yo me merezco estar bien. No, no, no nos lo enseñaron a la mayoría. Pues lo debemos de aprender en el camino. Pero ¿cómo? En eso que yo les hablaba de la maestría del ser, hay un libro de Miguel Ruiz muy bueno que habla sobre eso, se llama así La maestría del ser. Nos hablaba de cómo yo en esa maestría del ser, donde yo tomo todas mis virtudes y yo digo, eso es lo que yo me merezco y voy a ir por eso que yo me merezco, voy a empezar a asumir la responsabilidad de sanar. Voy a dejar de esperar que el mundo cambie y ahí voy a poder vivir en paz. Les voy a compartir, espérenme por aquí, les voy a compartir 4 pasos para aplicar la ley del espejo en nuestra vida cotidiana. Yo siempre dejo pasos o tareas. El primer paso es la observación sin juicio. ¿Cómo aplicar la ley del espejo en tu vida cotidiana? 1. La observación sin juicio. Cuando te encuentres en situaciones desafiantes o interactuando con personas difíciles, intenta ver estos escenarios o personas como oportunidades para aprender algo sobre ti mismo. Y si yo dejo a partir de hoy de criticar al que está afuera y empiezo a observar sin juicios y empiezo en lugar de criticarlo, juzgarlo y darle látigo moral, empiezo a mirar qué me está mostrando y qué me está enseñando. Hay un ejercicio de sanación de las heridas que más adelante les voy a compartir, donde uno reconoce todas sus heridas, empieza a dar un paseo a lo largo de su vida, a recordar las personas que activaron esas heridas o que causaron esas heridas y empiezo a agradecerles. Y es un ejercicio fuerte, más adelante se los comparto. Segundo, el trabajo interno. Dedica tiempo a la introspección, ya sea a través de la meditación, la escritura en un diario, la terapia, la oración, para entender y sanar las partes de ti que pueden estar contribuyendo a tus experiencias externas. Lo que les decía y lo que los invitaba hace un momento. Si ustedes quieren cambiar lo que hay afuera, cambien lo que hay en ustedes. Entonces, el segundo paso
para aplicar la ley del espejo en mi cotidianidad es hacer un trabajo interno. Todos los días me voy a regalar, así sea 5 minutos, porque yo sé que uno a veces está muy ocupado y no se puede regalar 1 hora al día. ¿Listo? 5 minutos para escribir cómo me siento. Uno a veces ni siquiera sabe cómo está. ¿Cómo estás? Bien. Y uno tiene dolor de cabeza, tiene gastritis, los pies hinchados, ganas de ir al baño, no quiere comer, tiene hambre. No me siento bien. ¿Dormiste anoche? No. Uf, debes de estar súper bien. 5 minutos al día para escribir cómo me siento. 5 minutos al día para meditar, para entrar en mí. Tercero, importante, y para esto ya les estoy ayudando, ya les estoy compartiendo un reto. Practicar el amor propio. Desarrollar una relación más compasiva y amorosa contigo mismo. Reconoce tus logros, perdónate por tus errores y trata de verte con amabilidad y comprensión. A veces se nos es más fácil perdonar lo que nos hicieron afuera que perdonarnos a nosotros mismos. Con una facilidad, en ocasiones, perdonamos a las personas, pero a nosotros mismos nos seguimos dando látigo por algo que hicimos hace 20 años. En ese nivel de conciencia que estaba en ese momento, lo hice. No puedo volver el tiempo, pero ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué voy a hacer con esa información? ¿Cómo la voy a transformar? ¿Cómo voy a unir esa información y cómo me voy a perdonar? Practica el amor propio. Practica sanar tu diálogo interno. Escúchate. Sé compasivo contigo. Reconoce lo que haces bien. Perdónate por tus errores y ve y mírate con amabilidad y comprensión. Entiende, sé consciente de que está bien que te equivoques, que es que uno no tiene que ser excelente en todo lo que haga. ¿Quién les dijo eso? ¿De dónde sacaron eso? Ustedes tienen derecho a equivocarse. Y todos los días, si tienen un diario de sanación y si no lo tienen, mañana vaya, cómprense un cuaderno, una libreta con aquí le decimos pasta a esta cosa, esto afuera, carátula, portada, que les guste y todos los días escriban 10 cualidades sobre ustedes. Eso les toma 1 minuto. Escribir 10 cualidades, físicas, emocionales, lo que sea. Escriban 10 cualidades sobre ustedes. Porque si yo les digo, escriban 15 defectos, me van a escribir 50, pero 10 cualidades, uno se queda ahí en la primera así. Así trabajan también el amor propio y hagan el reto de 21 días que les estoy compartiendo en Instagram y el 22 acompáñenme en el ritual de reconocimiento del amor propio con el arcángel Chamuel. Y el cuarto paso, usen afirmaciones positivas. Yo les he compartido libros de Lois Hay, ella tiene afirmaciones muy buenas. Usen afirmaciones positivas para reprogramar tu mente hacia una percepción más positiva de ti mismo y de tu vida, reforzando la idea de que eres merecedor de amor, abundancia y felicidad. ¿Con qué quiero que finalicen este directo y se vayan hoy? Recordando que ustedes son merecedores, así, yo no le coloco efectos a mis videos porque esto es en vivo. Recuerden que ustedes son merecedores de amor, abundancia, felicidad y plenitud, porque la felicidad es un estado exterior, la plenitud es un estado interior. Ustedes son merecedores de eso. Ahora convénzanse. Yo me merezco ser feliz, yo me merezco ser sana, yo me merezco ser amada, pero para que eso se manifieste en las personas de afuera, primero se tiene que trabajar en mí. Yo tengo que cultivar el amor por mí para que me puedan amar afuera. No es que todas las personas que se me acercan me aman mal. ¿Cómo se está amando usted? La invitación que les dejo hoy es esa. Les dejé muchas invitaciones, aparte de todas. Aparte de las invitaciones al taller, a los talleres, al reto de Instagram, a una cosa y a la otra. Aparte de las 5,000 recomendaciones que les dejé hoy y de las invitaciones que les hago hoy, colóquense como prioridad. En su lista de prioridades, colóquense como número 1. Y yo sé que muchos van a decir, ay no, primero están mis hijos. Si ustedes se aman, pueden amar bien a sus hijos. Si ustedes están bien, sus hijos van a estar bien. ¿Cierto que sí? Colóquense como número 1. Pero uno en la lista de prioridades tiene el trabajo, la pareja, los hijos, una cosa, todo el mundo, el perro, el gato, el pececito, el loro. No, en su lista de prioridades colóquense como número 1. ¿Saben por qué? Porque si ustedes están bien, todo lo de afuera
va a estar bien. Y sus hijos, aunque los amen con el alma, están afuera. Ellos no están dentro de ustedes, solo estuvieron dentro de ustedes cuando estaban en la barriga. De resto, ya están afuera. El cordón se cortó hace tiempo. Su pareja no está pegada a ustedes, está afuera. Y si ustedes están bien, va a estar afuera. Va a estar bien. Que el trabajo, si ustedes se mueren mañana, la empresa va a cerrar, no contratan a otro. A mí me tocó entender esto hace 6 años, muy a las malas, muy a las malas. Después les contaré esa historia, porque son muchas historias. Pero la invitación que les dejo es esa. Trabajen en ustedes y van a ver cómo el mundo empieza a cambiar. Y el mundo no son creo que somos como 7, 8 billones de personas. No quiero decir un número X, perdónme, no sé cuántos millones de personas hay en el mundo en este momento. No sé la población mundial. Me disculpan, los números no son lo mío. Pero ustedes no pueden cambiar eso, pero sí pueden cambiar su mundo. Su mundo son ustedes y las personas que los rodean. Y a medida que ustedes cambien, se transformen y empiezan a adoptar su mejor versión y empiecen a creerse esa mejor versión, lo que hay afuera se va a transformar. La forma en la que los ven afuera se va a transformar. La forma en la que la vida, Dios, el universo los trata, se va a transformar. Siéntanse merecedores, porque ustedes se merecen estar bien. Les recuerdo, antes de terminar, el tema, porque igual los voy a leer por aquí en el chat, los que me escribieron, si tenían alguna duda. Recuerden entonces, al inicio del canal, en el panel del canal, ustedes ven ahí el Mentes Positivas acá, ahí están los enlaces de Instagram. Vayan, me siguen a Instagram porque desde ayer hasta el 22 de marzo estoy compartiendo todos los días una tarea para trabajar y potencializar el amor propio. Son tareas muy sencillas, es un reto totalmente gratuito, simplemente vayan y me siguen por allá en Instagram y todos los días hacen la tarea y ya. Y ya el 22, cuando finalice el reto de 21 días, voy a estar compartiendo un taller de reconexión con el amor propio, que es un taller de sanación con la energía del arcángel Chamuel. Yo soy angeóloga, trabajo con ángeles, entonces por eso también les comparto. Y pues la energía del arcángel Chamuel es preciosa, es preciosa. Yo aquí no les hablo de ángeles porque entiendo que estamos, bueno, ustedes ven por allá atrás mis angelitos. Y pues ellos están aquí, mi corazón también. Pero pues ahí les cuento, hay nuevos talleres, mañana nos vemos, vamos a empezar a analizar un libro, mañana vamos a hablar un poquito de una cápsula del libro 50 cápsulas de amor propio de Sara Espejo, que nos habla precisamente de un ejercicio para la ley del espejo y es un libro, ustedes muchas veces me preguntan, y esto lo veo mucho en los comentarios, cuando yo les comparto libros o les recomiendo, me dicen, ¿dónde lo compro? ¿Dónde lo compro? Y yo a veces como que no, son libros que yo compré pues en una librería en mi ciudad y yo vivo pues en Colombia, en Cali. Pero ese libro de Sara Espejo, ese sí lo compré en Amazon. Entonces ahorita les dejo, si quieren, mañana que empezamos a hablar del libro, les dejo como el enlace para las personas que le interesen, vayan y lo compren, ¿listo? Es un libro que en este reto que vamos a hacer de 21 días de sanación del amor propio, cae como anillo al dedo, como decimos acá en Colombia. Excelente para trabajar el amor propio. Mañana empezamos a analizarlo. Son unas cápsulas súper cortas, súper bonitas. Mañana les voy a hablar un poquito así a nivel general del libro. Hacemos como un pequeño análisis porque pues son 50 cápsulas y no vamos a analizar las 50 porque necesitaríamos 50 días. Y en esos 50 días ustedes saben que pasan muchas cosas y yo desarrollo otros temas, pero mañana vamos a hablar de ese libro. De pronto nos vemos más temprano y también les hago la invitación. Mañana en La Ventana de tu Alma, el canal de mi esposo, a las 8 de la noche voy a estar haciendo un live allá en el canal, hablando sobre las lealtades familiares, la importancia de sanar y reconocer esas lealtades familiares. Y les voy a compartir un ejercicio en vivo, un ejercicio de visualización para reconocer y sanar las lealtades familiares. Entonces nos vemos mañana. Sea que nos veamos más temprano acá en Mentes Positivas o nos veamos a las 8 de la noche en La Ventana de tu Alma. Muchísimas gracias de verdad por escuchar, por verme. Antes de irse, no se vayan sin dejar su me gusta. Dejen su me gusta, dejen su comentario para que este video llegue a muchas más personas y para que esa linda comunidad que es Mentes Positivas siga creciendo y cada vez seamos más. Ya casi somos 500,000, así que compartan. Y voy a leerlos por acá. Los que de pronto tengan dudas y estén en ese momento en vivo conmigo, acá en el chat me pueden escribir las dudas que ya se las respondo. ¿Listo? MNA. Hola. Ay, yo te conozco. Yo te conozco. Tú me escribiste la otra vez, ¿cierto? María, hola, muy buenas noches. Miriam, muy buenas noches. Memo, Dayana.
María Nieto, muy buenas noches. Inés, hola, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú? Araceli, María Paula, Yolanda, Jenny. Hola, Jenny, qué bueno que estés haciendo el reto, me alegra muchísimo. Gonzalo, muy buenas noches. Saludos. Iván, hola, Iván, muy buenas noches. Hola, Liz. Iván, ¿te había salido de los miembros? No me hagas eso. A los miembros yo les tengo sorpresa, les voy a contar qué sorpresa les tengo esta semana. Norca, muy buenas noches. Bueno, Norca era la que me hacía la pregunta de qué tenía que ver la ley del espejo cuando tengo relaciones narcisistas. Espero que lo que respondí ahorita te haya, lo que dije ahorita haya respondido tu duda. Si no, vuelves y me escribes y con mucho gusto respondo si tienes alguna duda adicional. Anaí, Patricia, muy buenas noches. Fabiola, Maite, hola Maite, muy buenas noches. Gonzalo, lo que pasa es que también el rol del manipulador es halagarte para el ego. El tire y afloje del manipulador y el manipulado, los dos juegan eso y hasta no ser conscientes habrá pequeños atisbos. Sí, claro, porque es que para que alguien me manipule, yo tengo que estar dispuesto a eso, yo tengo que ser propenso a eso. Un manipulador va a buscar su presa, obviamente. Tristemente, desde un nivel de conciencia, porque son niveles de conciencia diferentes, yo permito las cosas porque siento inconscientemente que me merezco que me manipulen y me traten así. Suena fuerte, pero hay verdades incómodas que a veces tenemos que escuchar. Yolanda, muy buenas noches. Si no mientes, es posible que te mientas a ti mismo. Exacto. Yolanda, hola, me alegra que estés haciendo el reto. MNAG, si no maltrates, es posible que no te trates bien a ti mismo, no te amas, exacto. Hola, María Guadalupe, muy buenas noches. Exactamente, es lo más difícil de entender. Hola, Alicia, qué bueno verte por aquí. Yorillet, hola, muy buenas noches. Priscila, Alma Rosa, María Guadalupe. María Guadalupe está conmigo desde el 2020. Uy, 4 años. Gracias, María Guadalupe. Reina, hola Reina, muy buenas noches. Priscila, me quejaba, reclamaba porque era frío, distante, me dejaba sola, no me cuidaba y ahora que me separé me cuesta darme todo lo que exigía que mi compañero me dé. Hoy trabajo en mí para aprender a amarme. Muchísimas gracias por eso, Priscila, porque eso es algo que pasa muchísimo. Mira, uno en las relaciones de pareja a veces entra en el reclamar. Es que usted no me dedica tiempo, es que usted no me escucha, es que usted es frío conmigo, es que usted es distante conmigo. ¿Y qué tal si cambiamos la dinámica, el espejo? Usted no me dedica tiempo, yo me dedico tiempo. Es que usted, colocando el ejemplo de Priscila, usted es muy frío conmigo, yo me trato con cariño. Es que usted no me ama, yo me amo. Porque estoy reclamo fuera lo que no habita en mí. Y las parejas son un espejo. Todo lo que ustedes y los que tengan pareja, relaciones de pareja, todo lo que ustedes con sus parejas estén como en discordancia, todo lo que ustedes le pelean a su pareja, todo lo que ustedes le reclaman, perdón, a su pareja, empiecen a ver si ustedes se lo dan. Es que me es infiel. ¿Yo por qué estoy permitiendo que otro me sea infiel? Me está faltando al respeto. Yo me respeto. ¿Qué tanto me respeto? Yo soy fiel a mí misma, a mí mismo, a lo que yo creo, a lo que yo siento y a lo que yo merezco. La mayoría de las veces la respuesta va a ser no. Y ahí es donde empezamos a tomar decisiones. Porque sí, ya lo sé, pero si no tomo decisiones, entonces, ¿para qué me sirve ese conocimiento? Liz, es que no fue un regaño, fue la fuerza que pusiste para darnos a saber que hay que usar herramientas que ya tenemos para poder seguir trabajando. Muchísimas gracias por eso, Liz, qué linda. María Guadalupe, Iván, bien, Iván, la bienvenida, amigos, era porque se había salido. Reina, muy buenas noches. María Soledad, hola, ¿cómo estás, María? Ethel, muy buenas noches. MNAG, muchas gracias a ti. Ay, qué lindo. Que el universo, Dios y la vida te lo multiplique 70 veces 7. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la donación. Muchas, muchas gracias. Ustedes a veces me hacen regalitos por acá y yo se los agradezco. A veces les escribo a los correos directamente porque pues yo tengo como mi enlace de PayPal donde me pueden invitar a un café y ustedes a veces me mandan por ahí, yo les escribo, pero a muchos a veces no solo les escribo, sino que por acá también les agradezco. Muchísimas gracias cuando me hacen esos aportes, esos donativos, se los agradezco de todo corazón. Que Dios, la vida y el universo
se los multiplique 70 veces 7. Ustedes me regalan así, me hacen regalos y yo lo tomo y yo lo recibo con mucha alegría y yo digo gracias. Lo recibo con amor, que se multiplique, que regrese a su fuente multiplicado 70 veces 7 y voy y yo me compro algo. Voy y me compro un ángel, una vela, inciensos, libros, tengo un cúmulo de libros por allá. Hace días les estoy diciendo cómo si me es que volver a mi biblioteca, que la tengo pues en el otro piso, pero es que aquí me armé otra biblioteca que tengo por allá toda desorganizada, con libros que a veces voy y me compro. Teresita, muy buenas noches. Gonzalo, María, muy buenas noches. Miri, ¿por qué me molesta tanto mi hermana que no quiere trabajar o que evita tener responsabilidades? Yo no creo ser así. Lo que me molesta es que ella se evasiva para los compromisos. No se me hace justo. Muchas gracias por eso, Miri, porque aquí este es un ejemplo muy bueno. Miremos este ejemplo que nos dice Miri. ¿Por qué me molesta tanto que mi hermana no quiera trabajar o que evita tener responsabilidades? Yo no creo ser así. Lo que me molesta es que ella se evasiva para los compromisos y eso no se me hace justo. 1. Si es la vida de ella, ¿por qué te tiene que molestar a ti? 2. Tú tienes muchas responsabilidades, te han descargado muchas responsabilidades en la vida, tú te haces cargo de un montón de cosas que tal vez no te corresponden, tú asumes cargas que no son tuyas. ¿Por qué? Y de alguna forma a ti te gustaría poder vivir en ese nivel de tranquilidad en la que vive ella, en el que vive ella sin cargas y sin responsabilidades. ¿Y qué estás evitando ver? ¿Qué es lo que no quieres ver de tu vida y de tu entorno? Ella evade. ¿Qué evades tú de ti misma y de tu realidad que no te gusta? ¿Qué pasa si te deja de molestar y dejas que ella cargue con su vida y con sus decisiones? Que no quiere trabajar y que entonces vive mal y entonces come mal y podría estar mejor. Su nivel de conciencia ya está bien. Es que nosotros queremos arrastrar a todo el mundo y llevarnos a todo el mundo para el nivel en el que nosotros estamos y eso no nos corresponde. María, muy buenas noches. Nini, el nombre del cantante es Israel. Ah, sí, es Israel. Muchas gracias. Reina, antes tenía esa forma de ser, de quejarme de todo, de querer que mi pareja cambiara. Hoy me doy cuenta de que la que cambió fui yo, porque empecé a transformarme, a amarme y a aceptar las cosas como son. Ay, muchas gracias a ti, Reina. Te felicito, te honro y te bendigo, porque sé que te mereces, sé todo lo que has hecho para lograr esa transformación y me alegra y me siento muy orgullosa de ti. Dania, hola Dania, muy buenas noches, qué bueno verte por aquí. María Guadalupe, ¿también te pasa lo mismo con el inglés? Sí, yo lo solté, yo dejé de resistirme, yo aprendí hace un tiempo que uno a veces fuerza y fuerza y fuerza las cosas y yo quería aprender inglés y me matriculé en una academia y el tiempo no me daba, entonces empecé a estudiarlo online y escuchaba y veía programas y yo dije, ay no, venga, yo parezco boba. Pues no se me dan muy bien otras cosas. Y yo decía, le estoy descuidando lo que me gusta y para lo que soy buena por dedicarme a algo que no. Y yo dije, no, eso no es lo mío. Lo suelto, lo libero, lo entrego a Dios, lo entrego al universo. Si Dios, la vida y el universo quieren que yo aprenda inglés, en algún momento lo voy a aprender. Yo me voy a dedicar a lo que yo soy buena, a lo que me gusta y ahí estoy, reforzando eso. Yo escucho algo en inglés y yo busco la traducción y yo, y me toca algo en inglés y yo no lo domino y no me esfuerzo por dominarlo, no me gusta. Me di cuenta que lo procrastinaba y miren que eso es algo que yo que era una persona tan procrastinadora me ha ayudado muchísimo. Uno procrastina lo que no le gusta. Y uno dice, ay, sí, es que a mí me gusta mucho leer, pero procrastino leer. ¿De verdad te gusta? Si te gustara, lo harías. Es que yo procrastino muchísimo el empezar un nuevo proyecto. ¿De verdad te gusta? Uno procrastina lo que no le gusta. Cuando yo entendí eso, dejé de procrastinar. Yo dije, venga, esto sí me gusta. Ah, no, no me gusta. Y por ejemplo, una de esas decisiones fue el inglés. Yo traté de estudiarlo y yo dije, no, esta vaina no me gusta, esto no es para mí. No me gusta. Yo soy buena para otras cosas. Me concentro en lo que soy buena. ¿Para qué le voy a poner tanta energía? Estaba desgastándome, trasnochando, escuchando y yo, ay, no, uno lo suelta. Y eso, llévenlo a cualquier área de su vida y se dan cuenta contra qué están luchando. Ya, pues si no me gusta, no soy buena para eso, ¿para qué soy bueno? Ahí coloco mi foco de atención. María Guadalupe, yo no he dejado de escucharlo, por lo menos una vez a la semana. Muchas gracias por ese apoyo, María Guadalupe. María, ahorita te escribo entonces con lo del libro. Luz Ángela, Lina María, el amor propio es difícil, especialmente si eres religioso. Sí, sabes que sí, MNAG. Es un tema que yo, por ejemplo, yo no toco acá religiones porque respeto mucho las creencias de todos y yo no soy quien para venir a hablar de creencias, ¿no? Pero
a veces es como la concepción que tenemos de lo que es Dios, ¿cierto? Y que a veces, a mí me pasa mucho cuando hablo de ese tema o la primera vez que lo escuché, que cuando uno le dicen es que si Dios habita dentro de mí, si yo soy una partícula divina de Dios, significa que todos somos Dios. Y eso lo dice mucho Saint Germain cuando hablamos de metafísica. Y uno dice, ¡ah! Sacrilegio. No, no. Es la concepción, es el arquetipo de lo que me han dicho que es Dios. Y es lo que en ocasiones pasa con, obviamente, como les digo, no me quiero meter en religiones porque no es un tema que me guste hablar aquí, pero es lo que pasa muchísimo como con ciertas creencias, lo que me enseñan de lo que soy yo, de que vanidad es tratarme bonito, de que si de pronto me exalto lo bueno en mí, Dios se va a enojar conmigo. Y algo que así sin meterme en religiones, les digo a manera personal, Dios no está enojado, Dios no te está castigando, Dios no está con una lupa mirando lo que tú haces. Cuando empiezas a concebir a Dios como una energía de solo amor, dejas de pronto de latigarte tanto y de pensar que todo el tiempo te están castigando. Shirley, muy buenas noches. María, muy buenas noches. Yo cambio y cambia el mundo. Gloria, muy buenas noches. Mica Eugenia, muy buenas noches. Claudia Clementina, termino por acá con Gloria. María, ay, me perdí otra vez. Los que me están preguntando por la cuenta de Instagram, recuerden, en la pestañita de inicio del canal, en el panel de inicio, ahí encuentran ustedes los enlaces. Listo, ahí está el enlace de Instagram. Vayan y me siguen por allá. Miriam, yo me llamo Daniela, no Diana. Diana se llama mi hermana. Quiero poder ver qué me dice el ser una persona que le gusta el orden y la limpieza, al conseguirme de hecho con mi grupo familiar muy cercano, con todo lo contrario, el desorden, dejar todo regado. Exacto. ¿Saben qué pasa cuando uno es excesivamente organizado? Desde las constelaciones familiares, nos habla de que quiero organizar el desorden de familia que tengo. Tengo una familia desorganizada y quiero organizarlo todo. Quiero como tomar toda esta gente y organizarle la vida. Y me molesta que los demás sean desorganizados. Ese desorden es de ellos, ya. ¿Para qué lo voy a cambiar? Para ellos está bien, para mí no, su nivel de conciencia está bien, en el mío no, yo soy organizada con lo que yo puedo, pero a veces digamos, es que esa necesidad obsesiva por el orden es eso. Quiero organizar, quiero arreglar esta familia, quiero arreglar este pantanero de familia, por no decir otra palabra. Angélica, Rosa, Nini, Luis Fernando, ¿qué hace uno cuando cela por todo? Trabajar el amor propio. Ustedes quieren, ¿saben qué ayuda muchísimo para controlar los celos? Trabajen el amor propio, trabajen en ustedes, porque los celos son miedo e inseguridad. Me van a cambiar, me van a dejar, me van a mentir. Cuando yo me refuerzo en amor propio, lo que haga el otro, yo digo, ah, bueno, el otro se lo perdió. Ay, que me dejó por otra. Ah, él se lo perdió, porque yo sé lo que yo valgo. Ay, que me dejó por otro, yo sé lo que yo valgo. ¿Cómo trabajan ustedes los celos? Refuercen su autoestima. Refuércense tanto ustedes que ya dejan de tener esa inseguridad. Porque uno dice, yo sé lo que yo soy, sé lo que tengo para dar y sé que yo estar a mi lado es un honor. Es un honor que puedas estar junto a mí. Y si tú me cambias, tú te lo pierdes. Ya. Deja uno de estar de detective ahí debajo de las chanclas de la gente. Trabajen eso y van a ver que fluye más uno en las relaciones de pareja. Virginia, Norca, creo que una disociación cognitiva estoy trabajando. Edith, muy buenas noches, muchas gracias a ti. Eloísa, Miri, Karen, Ivana, muy buenas noches. José, no, José, ya no hay grupos ni de WhatsApp ni de Telegram. Eso sí se los aclaro acá, listo. Yo antes tenía un grupo de WhatsApp y de Telegram, pero se empezó a presentar una situación de seguridad muy fea. Entonces, se los digo, yo no tengo grupos ni de WhatsApp ni de Telegram, no tengo grupos absolutamente de nada. Los únicos lugares donde yo les comparto contenido es aquí en este canal oficial de Mentes Positivas y los otros canales donde hay contenido mío, si yo no salgo en un en vivo, mucho cuidado porque no soy yo. Yo tampoco les escribo directamente porque pues tristemente hay mucho estafador por ahí suelto. Hay mucha gente por ahí tratando de estafar a nombre y con la cara de uno y con los videos de uno. Entonces yo no tengo ni grupos de nada, ni de WhatsApp ni de Telegram. Los únicos lugares donde yo comparto contenido es en este canal Mentes Positivas, que es un canal verificado, que es mi canal oficial, y en mis páginas de Facebook,
Mentes Positivas y en mi página de Instagram, donde estoy haciendo el reto de sanación de 21 días. No se lo vayan a perder. Entonces termino por aquí con Nini, Leonardo, Eloísa, Alonso. Hola, tiempo sin verte por aquí. Sara, muy buenas noches. Y termino con Analí. Bueno, no siendo más, muchísimas gracias a todos por haberse tomado el tiempo de compartir esta hora conmigo. Espero que les haya gustado esta información. Espero que la apliquen en su vida, en sus procesos de sanación. Nos vemos mañana, sea que nos veamos en la ventana de tu alma a las 8 de la noche, hora Colombia. Voy a estar hablando de las lealtades familiares y voy a compartir un ejercicio para sanarlas. O de pronto nos vemos también más temprano porque vamos a estar analizando y hablando del libro 50 cápsulas de amor propio de Sara Espejo. Mañana les comparto, les dejo el link para los que de pronto les interese comprar el libro, porque voy a organizarme que cada vez que les analice un libro les dejo el link donde yo lo compré para que lo compren, porque ustedes me pregunten, ¿de dónde lo sacó? ¿De dónde lo descargo? ¿De dónde? Y yo a veces como que no, pues que yo lo tengo aquí, me lo regalaron, lo compré. Entonces, por ejemplo, ese sí fue un regalito, entonces ya sé dónde se compra. Ya sé dónde se compra, listo. Bueno, no siendo más, yo me despido mucho. Espero que tengan una feliz semana, que mañana sea un lunes maravilloso. Vayan, den ese primer paso por la vida que ustedes se merecen, porque se lo merecen. Se merecen ser sanos, se merecen ser plenos, se merecen estar en paz y se merecen ser felices. Primero, créanselo. Y segundo, tomen acción, vayan por eso. Sueñen bonito, vivan bonito. Adiosito.